Pues bueno, así llegamos. Dice: señora, buenos días, y pedirle de todo favor que felicite a mi compadre y líder político Pello Alvarado, que hoy está de manteles largos de parte de su compadre Lalo Izar, y esperamos que ahora sí se festeje porque ya debe muchas y que haga de sobra para que dé para llevar, para no perder la costumbre familiar y la economía también. Exactamente. Bueno, felicidades a don Pello, dicen que está de manteles largos, pues felicidades, que la pase muy muy bien. Precisamente andando por acá, por estos lares, Ciudad Fernández. Ciudad Fernández, bueno, esta semana Pente Lara, como le dicen sus amigos, yo le diría a Rafael Lara Oviedo, pues intenta convertirse o tomar un papel protagónico, una especie de paladín de la justicia, defensor de las clases desprotegidas y verdugo de todo aquel que intente apropiarse mediante la nómina o cualquier artificio. Obviamente después de que ellos lo hicieron, él y sus colaboradores aumentaron el sueldo. Una vez que ya cumplieron esa etapa, bueno, ahora sí van a defender con todas las garras para que nadie se atreva a lastimar o saquear el erario público. De tal modo que primero se está enfrentando a los regidores que fueron electos junto con él en la planilla, pero que no alcanzaron el nivel de preferencia y no les aumentó el sueldo. Estos regidores están reclamando, Pente Lara lo señala, como lo hemos señalado muchas veces, los regidores desgraciadamente no son más que unas personas que cada mes se presentan, levantan su manita a lo que les convenga y se retiran a sus trabajos. Nadie se le dedica más tiempo del que deberían de ser como regidores o supuestos representantes, de tal modo que tiene ahora ese frente abierto con los regidores, no diría con sus regidores como acostumbran a decir los alcaldes, porque entiendo que Pente Lara es del PT y de ese partido pues no hay muchos regidores, sino la mayoría son priistas y los otros son panistas, de tal modo que esa es una razón que puede originar el enfrentamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues los regidores, yo platiqué con uno de ellos y dicen, bueno, ¿por qué si estamos viendo que fulano funcionario tampoco hace nada y gana 30, 40 mil pesos? ¿Por qué a los regidores que fuimos electos por ley, igual que el presidente en la misma planilla, por qué a nosotros no nos hacen parte de esos incrementos a los que, entre comillas, él dice, tienen derecho? Pero además de ese frente que abrió, tiene el otro, con un exfuncionario, creo que fue en la gestión de Santiago Hernández. Recuerda aquella gestión cuando se perdió una nómina de más de $1 milloncito de pesos. Bueno, pues ese funcionario que se llama Rubén Juárez Vega demandó al ayuntamiento porque fue despedido injustamente. Él, como muchos, como aquí ocurrió en Río Verde con el director de Sazar, que le dieron 400,000 pesos, y como seguramente y como algunos ex candidatos a diputados que cuando estuvieron en la alcaldía se autoliquidaron con buenos montos de 50, de 100,000, pero que siempre se mantuvo oculto. Bueno, al igual que ellos, este funcionario está reclamando sus supuestos derechos laborales y está reclamando más de $1,5 millones de pesos. Pente Lara convocó a las fuerzas vivas, casi levanta al pueblo en armas. Yo dije en un momento cuando estaba viendo su programa que la gente empezó a manifestarse y darle su respaldo, yo dije, caray, si empieza a colgar a todos los sinvergüenzas en la plaza, creo que le van a faltar árboles, ese va a ser el problema. Entonces yo creo que se debe calmar los ánimos, no alentar, sembrar el odio y la discordia no son buenas medidas y menos en los políticos, y se debe de conciliar con el que está demandando sus supuestos derechos laborales. Si no los tiene, si no le corresponde, si no se gana mediante el juicio $1,5 millones, no tienen razón para preocuparse. Pero si ya en base a sus derechos laborales, que los tiene, pues debe de la autoridad, al final de cuentas tiene que pagarle, aunque a él no le corresponda a Pente Lara, sino que fue de anteriores administraciones. Y ese problema de los laudos y ese problema lo tienen todos los ayuntamientos. Yo he leído que Rayón, un municipio tan pequeño, tiene problemas de más de 15 millones de pesos. Y así por el estilo, anda Río Verde, anda San Ciro, anda Ciudad Fernández y en los municipios que usted quiera citar. ¿Por qué? Porque no ha habido capacidad para que los alcaldes en turno
se comprende. Yo recuerdo que Sergio Gama en su momento dijo, ya les pedí que firmen su renuncia y no van a tener derecho a liquidación. Y resultó que, pues que fueron los que más se llevaron de dinero a la hora de liquidarse ellos en su bono de retiro. Y el argumento al final fue, no, es que sus derechos laborales se tienen que poner a salvo y no se puede hacer que firme una persona y rechace sus derechos laborales, de tal modo que al final le tuvieron que pagar. Este ayuntamiento también ha gastado más de 2 millones de pesos y todavía va a tener, aunque fue al principio en un ánimo de venganza, de decir, bueno, llegamos los priistas, este barco ahora es nuestro, como los corsarios que atacan en alta mar, y dice, bueno, esto lo ganamos nosotros y es para nosotros, y a liquidar y a correr a todos los panistas, y en eso se gastaron más de 2 millones de pesos, sí, que pudieron haberse ocupado en otras formas. Sin embargo, como le digo, ese es el gran problema de los ayuntamientos. Bueno, pero Pente Lara, o el señor Rafael Lara, tiene otro problema también, que es el asunto de los fraccionadores. Yo no creo, al menos que los hechos así lo manifiesten, que él tiene una alianza con algunos fraccionadores que toda la vida han fraccionado tierras agrícolas en el refugio y en Ciudad Fernández. Esos supuestos inversionistas que se anuncian como benefactores y almas de la caridad, que dicen que ayudan a la gente para que puedan obtener un terreno de a 1000. Obviamente lo hacen sin servicios. Los señores no invierten más que en 3 o 4 sacos de cal. ¿Esta es la inversión? Rayan los cuadros de 7 por 18 y empiezan a vender bajo un frondoso mezquite, que esas son las oficinas del fraccionamiento, y empiezan a vender. ¿Qué ocurre? Bueno, porque la gente se pregunta, bueno, ¿a qué horas autorizaron ese fraccionamiento? Un compañero o excompañero de la carpeta roja fue a preguntar, ¿sí?, para recabar información, y un regidor le dijo que no estaba autorizado. Otro también le negó haber autorizado, que se haya pasado por la Junta de Cabildo ese tema. El director de Catastro, el señor Arteaga, que es de aquí Rubén, también le dijo que ese fraccionamiento no estaba autorizado, mas sin embargo ya está en venta. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues que el alcalde tiene que tomar el toro por los cuernos y definirle y garantizarle a la gente, porque no es posible que los fraccionadores que no gasten, como le digo, compran el terreno barato, ¿sí?, y después gastan su cal, toman sus medidas, ponen bajo el mezquite su oficina, y resulta que mañana pasado, ¿sí?, los ayuntamientos tienen que introducir los servicios como es el agua, el pavimento y el drenaje, con cargo obviamente que a todos los pobladores, no con cargo al fraccionador, y esa situación se da. Pero en Ciudad Fernández se está dando también un conflicto con ese grupo habitacional Zenón Fernández, que tiene un conflicto con algunos agricultores, porque para poder seguir fraccionando y garantizarle, o al menos ofrecer que tienen suficiente agua para garantizar el servicio al fraccionamiento, bueno, compraron o perforaron un pozo allá en el potrero del refugio denominado San Joaquín. En este conflicto participan unos agricultores, uno de ellos es José Ibarra Hernández, quien ha denunciado ante las diversas autoridades que la perforación del pozo, allá donde le cité en San Joaquín, ha perjudicado y abatido los niveles de sus pozos. Los quejosos han recurrido a varias instancias, como el gerente de la Comisión Estatal de Agua, para quejarse de las acciones de Macario Valderas Medina, sin recibir hasta la fecha ninguna respuesta. La actitud de Macario y de otros funcionarios que lejos de atender los reclamos de los quejosos, otorgan todas las facilidades a los fraccionadores, como los que es el requisito, que sin haber invertido, sino que se hacen alianzas con candidatos, desde que andan en las campañas les ofrecen recursos para la campaña, les ofrecen gente, vehículos para apoyarles a cambio de que les autoricen los fraccionamientos. Algunos exalcaldes hasta socios son. Ese terreno que le estoy citando, que está allá por el Panteón de Ciudad Fernández, en la primer intento apareció como dueño el exalcalde Gustavo Jasso Navarro. Sin embargo, de pronto se levantaron, quitaron las mantas y desapareció. Ahora aparece otra vez fraccionando ese terreno y se presume que el alcalde les ha autorizado, quizás verbalmente. Esto, en estas frentes que ha abierto, pues tendrá que, con sus acciones la gente se dará cuenta, porque más allá del discurso que se maneje, la acción es la importante. Si no existe, como supongo yo, que no existe alguna complicidad entre el alcalde y estos fraccionadores, esto nos vamos a dar cuenta cuando el alcalde instale o alerte a la población que no se deben de comprar esos terrenos. ¿Por qué? Porque no están debidamente autorizados.
En Ciudad Fernández, un funcionario que trabajó en el Ayuntamiento de Río Verde instaló un gran anuncio a la salida acá para la carretera, para la autopista, donde se alerta a los ciudadanos que no se debe de comprar en esos fraccionamientos porque no están autorizados. Si el alcalde de Ciudad Fernández instala y alerta a la población en ese mismo sentido, entonces nos daremos cuenta que no es cierto de la complicidad entre Lara Oviedo y los Medina. Y esto solamente al tiempo.